Hello, my name is Nidia Garcia. I am 53 years old. I am from Pereira, Colombia. I am a student in psychology. Nice to meet you. Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio número 1 de nuestra tarea. Yo he elegido la letra A, entonces les voy a compartir paso a paso cómo llevé a cabo el ejercicio. Muy bien. Entonces, como podemos ver acá, el ejercicio me da unas premisas y las vamos a leer. La premisa P es la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas. La premisa Q, las personas tienen el control sobre los datos personales. La premisa R, las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación, ¿cierto? Ya el lenguaje simbólico, entonces P y Q, entonces la negación de Q o R, ¿cierto? ¿Cómo desarrolla el ejercicio? Entonces, lo primero que hice fue identificar los operadores lógicos y señalarlos con un color diferente. Tenemos la conjunción, que se lee como y, la condicional, que se lee como sí y entonces, tenemos la negación, que se lee como no, y la disyunción, que se lee como o. Entonces, vamos a denotar cómo quedaría para después pasarla al lenguaje natural. Si P y Q, entonces no, Q o R. Lo segundo que vamos a hacer con el ejercicio es escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces vamos a trasladar lo que hicimos anteriormente con los colorcitos y vamos a poder identificarlas, ¿cierto? Aquí me faltó el sí señalarlo de verdecito. Si la inteligencia, ¿cómo se lee? Si la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas y las personas tienen el control sobre sus datos personales, entonces las personas no tienen el control sobre sus datos personales y las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Muy bien, aquí ya entonces lo pusimos en un lenguaje natural, que era lo segundo que nos pedía el ejercicio. ¿Qué fue lo tercero que hice? Fue generar la tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Para eso, ¿qué hacemos? Entonces vamos a elegir el número de premisas que me va a dar el número de filas. Entonces, ¿cuántas premisas tengo? 3. Por lo tanto, 2 a la 3 me da 8 filas. Ya tengo las 8 filas. Ahora, ¿cómo sé cuántas columnas son? Entonces voy a ver que tengo 3 premisas, una negación, una conjunción, una disyunción y una condicional. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 columnas. Muy bien. Entonces, yo vengo aquí y genero la tabla automáticamente y empiezo a posicionar la P, la Q, la R. Entonces, para eso, como nos enseñaron, tenemos 4, la P, 4 verdaderas, 4 falsas, la Q, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, la R, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, la negación de Q. Entonces, voy a Q y si esta es verdadera, esta queda falsa, si es verdadera, queda falsa, si es falsa, queda verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera. Ahora vamos entonces a la conjunción. La conjunción me habla de P y Q. Entonces, ¿qué me dice a mí la tabla de la conjunción? Me dice que es verdad solo si ambas son verdaderas y es falsa cuando al menos uno de los dos valores es falso. Entonces, yo voy a ir a estas dos columnas, verdadera, verdadera, entonces cumple la ley, es verdadera, 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 cumple la ley, entonces es verdadera, verdadera, falsa, ya no lo cumple y ninguna de las siguientes lo cumple, entonces todas son falsas. Después vamos entonces a la conjunción. Y me dice que qué vamos a tomar, qué valores vamos a tomar. La negación de Q, que está aquí en este amarillo, y R, ¿sí? Que es este que está acá. ¿Qué me dice la tabla de la disyunción? Que es verdadera cuando por lo menos una es verdadera, de lo contrario será falsa. Entonces,
es verdadera cuando por lo menos una es verdadera. Entonces aquí vemos que R es verdadera, entonces es verdadera, falsa, 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 verdadera, verdadera, pues es verdadera, falsa, verdadera, entonces es verdadera, verdadera, falsa, es verdadera, falsa, falsa, es falsa, y las demás, entonces si tienen un verdadero, viene a ser verdadero. Muy bien. Para eso, entonces, ya teniendo esto, vamos a la final, que es la condicional. Entonces, ¿qué valores vamos a comparar? Vamos a comparar la conjunción, que la tenemos aquí en verde, y la disyunción, perdón, y la disyunción que la tenemos aquí en azul. Entonces, vamos a comparar estos dos valores. ¿Qué me dice a mí la tabla de la condicional? Que se vuelve falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Entonces, ¿cuál de estos primeros valores son eh, falsos? Se vuelve falso cuando el primer valor es verdadero, perdón. Entonces, este es verdadero, entonces verdadero, con los dos valores son verdaderos. Verdadero y falso, entonces se vuelve falso. Pero de ahí en adelante el primer valor ninguno es verdadero. Entonces, ningún valor es verdadero, sino falso, entonces todas quedan verdaderos. Muy bien. Allí ya podemos ver que es una contingencia. ¿Qué vamos a hacer para finalizar el ejercicio? Vamos a generar la tabla de verdad a través del simulador. ¿Sí? Entonces, bueno, yo ya la hice, esta fue la respuesta, pero si nosotros queremos pues grabar el ejercicio, necesitamos entonces poder mostrarlo aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es P y Q en el simulador. Vamos a hacer entonces P y Q. Entonces, vamos a P y Q, a la negación de Q y R. También en un paréntesis, la negación de Q o R. Y cerramos, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos la tabla, vamos a generarla y me ve una contingencia, que es la misma que encontramos en el ejercicio. Para finalizar, podemos definir qué es una contingencia. Esa es la explicación de mi ejercicio. Muchas gracias.